Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días, ¿no? Hoy pues vamos a aprender, jóvenes, sobre la clasificación del verbo dos. Estamos en la 16ª semana ya de clases, correspondiente pues a tercer grado de educación secundaria. Y habíamos hecho, ¿no? En todo caso, jóvenes, habíamos realizado, ¿ya? ¿Qué es un verbo? Ahora, ¿qué será un verbo? A ver, ¿qué me dicen? Ustedes ya saben, ¿no? Que es un verbo. El verbo, pues, es la acción. ¿La acción de quién? Del sustantivo. ¿Ya? Entonces, semánticamente, profesor, el verbo es la acción del sustantivo. O sea, es una categoría gramatical que encarga de indicar el comportamiento realizado por el sujeto. Va a indicar la acción, el estado, la pasión y existencia de los seres a quienes se refiere. A eso es el verbo. Hemos hecho accidentes gramaticales, ¿no? El verbo tiene accidentes gramaticales como número y persona. Cuando hablamos de número es primera, segunda, tercera persona. Eh, y número plural singular. Entonces ahí está. Persona, primera, segunda, tercera. Número plural o singular. Y modo, también hemos dicho que tiene modo indicativo, que indica acción real, subjuntivo, que indica deseo, condicional, que indica una posibilidad, imperativo, que es un mandato. Y además de tiempo, ¿no? Presente, pasado y futuro. Ahí está. Hemos hecho pretérito, ¿no? Que es pasado, presente y futuro. Y aspecto, aspecto se refiere a una acción conclusa o inconclusa. Cuando es conclusa, es perfecto. Cuando es inconclusa, imperfecto. Y eso ya lo habíamos realizado en las clases anteriores, en la cual pues, ustedes ya deben estar dominando, ¿no? A su totalidad. Ahí está. Clasificación del verbo. Hoy vamos a hacer las clasificaciones del verbo, ¿no? En un nivel pues ya más avanzadito, ¿no? Para que todos ustedes puedan aprender más qué es un verbo. Entonces, vamos a encontrar verbos simples. ¿En qué consiste, profesor? Los verbos eh, simples. Cuando el verbo está formado por una sola palabra. Ahí está. Cuando el verbo está formado por una sola palabra. Entonces, profesor, por ejemplo, ¿no? Y también vamos a encontrar la parífrasis, disculpen, verbal. La parífrasis verbal va a acompañar ya al verbo. Entonces, ¿qué es una parífrasis verbal? Cuando el verbo está formado por más de una palabra. Simple, cuando forma una palabra, parífrasis verbal, cuando está formado por más de una palabra. ¿Jóvenes? Entonces, hay que tener en cuenta eso, por favor. A ver, por ejemplo, una parífrasis verbal puede estar formado básicamente por un verbo y un verboide, pero jamás por dos verbos. Ojo, puede estar formado por un verbo y un verboide, pero jamás, jóvenes, por dos verbos. En algunos casos puede ser un verbo auxiliar. Se le denomina parífrasis verbal porque forma una estructura que en conjunto no indica una idea de una acción. Javier ganará una beca de estudio. Ganará, profesor, viene del verbo ganar. ¿Simple o será parífrasis verbal? Profesor, solamente está formado de una sola palabra. Es simple. Ahora, ha ganado. Ganado de ganar. En tiempo pretérito, profesor. Y ese a, ¿no? Está acompañando al verbo. Entonces, formado por más de dos palabras, ¿qué es? Una parífrasis verbal. Javier va a ganar una beca de estudios. Entonces, profesor, va a ganar. También vendría a ser una parífrasis verbal. ¿Por qué? Porque está conformado por más de dos palabras. Ahora, profesor, les pregunto. Javier ganará una beca de estudios. Javier va a ganar una beca de estudios. ¿Tendrá el mismo sentido? Sí, sí tiene el mismo sentido. Javier ganará una beca de estudios. Está hablando no en tiempo futuro. Ganará. Javier va a ganar. Entonces, profesor, fácilmente puedo decir Javier ganará también una beca de estudios. Entonces es igual, jóvenes. Solo que puedes formar en un verbo simple o también puedes formar una parífrasis verbal. Pero lo más indicado puedes hacer es
es escribir, disculpen, es hacerlo en verbos simples. También puedes escribir en verbos en parífrasis verbal, profesor. Sí, lo puedes hacer. Sin embargo, pues suena mejor no en verbos simples. Porque igual significa lo mismo. Javier ganará una beca de estudios. Javier va a ganar una beca de estudios. Es lo mismo, jóvenes. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Como te das cuenta, las parífrasis verbales resultan de la unión de un verbo auxiliar y una forma no verbal, o sea, no personal, infinitivo, participio o en todo caso gerundos. Ahora, ¿ya? En estos verbos jóvenes, ¿no? En todo caso, en los verbos simples, ¿ya? Es así, ¿no? Es una parífrasis verbal conformado por un verbo auxiliar o una forma no verbal. Puede ser un finitivo, un participio o un gerundio, que se comporta como un solo verbo. Y hemos visto, ¿no? En las anteriores. Han aprendido la lección. Van a aprender la lección. Entonces, han aprendido. Profesor, han aprendido la lección. Yo puedo decir, aprendieron la lección. En pasado, aprendieron la lección. Pero yo digo, han aprendido la lección. Esa sería una parífrasis verbal. Pero lo más recomendable es hacerlo simple. Aprendieron la lección. Entonces, jóvenes, para poder comunicarnos adecuadamente, las parífrasis verbales, no hay que tratar de usarlo. Hay que usarle la simple. Aprendieron la lección. Van a aprender la lección. Futuro, aprenderán la lección. Aprendieron, aprenderán, profesor, puede ser cambiado por parífrasis verbales. Han aprendido, van a aprender. Pero en sí es lo mismo. Aprendieron la lección. Han aprendido la lección. Aprenderán la lección. Van a aprender la lección. Entonces, profesor, no, ese verbo, pues, aprender va a ser acompañado por un verbo auxiliar o una forma no verbal o no personal. Puede ser un infinitivo, un participio o un gerundio. Ahí está. ¿Ya? Entonces, a eso, jóvenes, es parífrasis verbal. Pero nuevamente les vuelvo a recalcar, jóvenes. Nuevamente lo voy a volver a recalcar. La parífrasis verbal, ¿ya? Eh, no suena muy bien. Es mejor realizarlo en verbos simples. Han aprendido la lección. Pasado. Aprenderán. O aprendieron, disculpen, la lección. Van a aprender la lección. Futuro. Entonces, aprenderán la lección. En todo caso, eso vendría a ser un verbo simple, ¿ya? Y no un verbo, en todo caso, parífrasis o parífrasis verbales. Entonces, ahí está. Las parífrasis verbales no pueden sustituir la forma no personal por el interrogativo que en una pregunta. Entonces, no pueden sustituir. Ahora, ¿cómo lo pueden sustituir? Por ejemplo, mi compañero quiere jugar en el aula. ¿Qué quiere mi compañero? Quiere jugar en el aula. Ese profesor quiere jugar. ¿Puede reemplazarlo con un verbo simple? Mi compañero jugará en el aula. Entonces, profesor, ese quiere no vendría a ser un parífrasis verbal, porque quiere es un verbo de querer y jugar también es un verbo. Y para formar una parífrasis verbal no puede estar constituido, y anteriormente les he dicho, dos verbos. Entonces, quiere jugar no es una parífrasis verbal porque está constituido por dos verbos. Y no puedo, profesor, reemplazarlo con un verbo simple. No se puede reemplazar. Entonces, profesor, no es parífrasis verbal. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, debe tener hambre. Para poder acompañar, ¿no? Debe tener hambre. ¿Qué debe? No sería lo correcto decir que debe. ¿Qué debe? Hambre. No, lo correcto es preguntarse, ¿qué debe tener? Si es parífrasis verbal. ¿Ya? Entonces, es así vendría a ser, debe, ¿no? Tener hambre. ¿Qué debe tener? Hambre. Eso sí vendría a ser parífrasis verbal. ¿Y cómo lo puedo reemplazar? Tiene hambre o tendrá hambre. Entonces, sí, puede ser
cabezado. Entonces, a estos jóvenes le llamamos perífrasis verbal. Ahora, vamos a tener verbos principales que forman como núcleo del predicado, ¿ya? Esos son los verbos principales. Y también vamos a tener los verbos subordinados. Jóvenes, ahí está. Ahora, los subordinados no funcionan como núcleo del predicado, sino como verbo secundario. Ahora, los subordinados son dependientes, van a depender de un contexto de oración para que ésta tenga sentido. Y por sí solo, los subordinados nunca tienen sentido, jóvenes. Eso tengan en cuenta. Por ejemplo, los verbos subordinados aparecen como verbos secundarios, ¿ya? Necesariamente debe haber un verbo principal. Además, los verbos subordinados aparecen encabezados por un conector subordinado. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿O cómo? Entonces, profesor, cuando hablo de verbos principal, mi profesor dictó unas clases. Es como núcleo del predicado. ¿Quién dictó unas clases? Mi profesor. Núcleo del predicado. Ahí está. Ahora, profesor, el subordinado nunca funciona como núcleo. Y este depende, ¿no?, del contexto oracional. Por sí sola no tiene sentido. ¿Y cómo me doy cuenta? Mi profesor dictó unas palabras que fuimos copiando. Entonces, ese que fuimos copiando, fácilmente lo puedo borrar. Y solamente puedo decir, mi profesor dictó unas palabras. Ahora, si borro, mi profesor dictó unas palabras y dejo que fuimos copiando, ese que fuimos copiando, ¿tendrá sentido? No, no tiene sentido. Este que fuimos copiando va a depender. ¿De quién va a depender? Va a depender, no, de esta de acá. Por eso se le dice subordinada. Y esa subordinada no funciona como núcleo del predicado. Esto ténganlo en claro. ¿Cómo me doy cuenta que es subordinada? Lo puedes sacar, ¿no?, de la oración. Y la oración no sufre cambios, ¿ya? Porque esta no tiene sentido, ¿ya? Por sí solo. Ahora, mi amigo, cuando algo no está bien, cambia de estrategia inmediatamente. ¿Cómo me doy cuenta que es subordinado? Lo saco. Mi amigo cambia de estrategia inmediatamente. ¿Tiene sentido o no? Sí. Entonces, esto solamente lo hacen el subordinado para ampliar una oración o para explicar una oración. ¿Ya? Entonces, esto sería, pues, entre comas explicativas, todavía está. Miren, fíjense bien. Entonces, profesor, eso debería ser un verbo subordinado. ¿Y cuál sería el verbo? Está, de estar. Entonces, eso no vendría a ser núcleo del predicado. ¿Ya, jóvenes? Núcleo del predicado. Si no, funcionaría en todo caso como circunstancial. ¿Ya? Entonces, jóvenes, eh, tienen que tener en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, profesor, los verbos subordinados aparecen encabezados por conectores subordinados. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Y eh, si están no encabezados por quién, cuál, cuánto y cómo, son subordinados y no forman como núcleo del predicado, no funcionan como núcleo del predicado. ¿Jóvenes? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, vamos a tener verbos pronominal. ¿Qué son los verbos, profesor, en todo caso, pronominal? Vamos a tener tres. Pero primero, cuando un verbo está acompañado por cualquiera de los pronombres adjetivos, metecenos, que son pronombres, metecenos, ¿ya? Os también, ¿no? Son pronominales, ¿ya? Además, debe concordar en número y persona con el sujeto. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a tener tres: reflexivos, recíprocos y cuasirreflejos. ¿Ya? Esas son las formas pronominal y cuasirreflejos. A ver, empecemos. Primero, vamos a empezar por no pronominal. Y la no pronominal es el verbo, pues, que está precedido de pronombre adjetivo. No está precedido, disculpen, de pronombre adjetivo. Si lo tuviera, este no guarda concordancia con la persona, ¿ya? O sujeto. ¿Jóvenes? Ahí está. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es pronominal? Cuando hay concordancia entre la construcción verbal y el sujeto. Yo me peino con cuidado. Entonces, profesor, yo vendría a ser sujeto, me peino. Entonces, hay concordancia con la construcción entre sujeto y verbo.
Ahí está, profesor, hay concordancia. En cambio, la no pronominal no hay concordancia entre la construcción del verbal y el sujeto. Ella me mira curiosamente. Entonces, ella me mira curiosamente. Entonces, profesor, vamos a saber cuáles son los pronominales y cuáles no más adelante. No pronominal, el verbo no está precedido de pronombre. Tú observas detenidamente. Ella me mira curiosamente. Entonces, ella mira curiosamente, puede ser, pero ella me mira curiosamente. No hay construcción verbal entre el sujeto y entre el verbo y sujeto. Entonces, tú observas detenidamente. El verbo no está precedido de pronombre. ¿Ya? El verbo no está precedido de pronombre. Tú observas detenidamente. ¿Qué tipos de formas pronominales hay? Hay tres: reflexivo, recíprocos y cuasi reflexivos. En el reflexivo, jóvenes, cuando la acción regresa a quien lo realiza. O sea, son verbos cuya acción verbal recae o se refleja sobre el mismo sujeto el que lo realiza. El verbo siempre está acompañado de formas pronominales reflexivas como el me, te, se, nos, os, en el que refleja persona gramatical. Entonces, las formas pronominales, ojo, las formas pronominales funcionan como objeto directo. Esto tengan en claro, las formas pronominales funcionan como objeto directo. De a sí mismo, o a ti mismo, o a sí mismo, o también puede ser indirecto. ¿Ya? Entonces, profesor, objeto directo. Mi hermana se peina a cada momento. Mi hermana se peina a sí mismo. Mi hermana se peina. Ese se peina, ese, con ese se, ¿no? Estoy dando cuenta que ella se peina a sí misma. Mi hermana se peina a cada momento. Entonces, acepta el refuerzo de a sí misma. Él se viste apresuradamente. Entonces, acepta el refuerzo de a sí mismo. Yo me miro al espejo. Entonces, ese me es a mí mismo. Me miro a mí. Tú te haces daño. Tú te haces daño a ti. Entonces, profesor, estoy reflejando el mismo acto verbal, ¿no? Y recae en uno mismo. Ella se lavó con cuidado. ¿Quién se lavó? Se lavó a ella. Entonces, ahí está. Y recíproco, cuando la acción es ejecutada por dos miembros y pues se ejecuta por los miembros del sujeto en forma mutua, podemos decirlo. Utiliza las formas pronominales nos, os o se. Entonces funcionan como objeto directo o indirecto. Entonces es la acción compartida entre quienes realizan la acción. Ellos se aman. ¿Quién se aman? Ellos. Recíprocamente. Tú y yo nos veremos. Veremos es algo recíproco. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Y cuasi reflejos, profesor. Cuando hay un verbo pronominal, ¿ya? Pero no se concreta como reflexivo ni como recíproco. ¿Ya, jóvenes? No se completa como reflexivo ni como recíproco. O sea, son verbos cuyo sujeto realiza una acción, pero este no recae sobre él. Los reflexivos sí recae sobre él, pero en cambio los cuasi reflejos no va a recaer sobre él. ¿Ya? Entonces, este verbo también está acompañado con la forma pronominal reflexiva, el mete, senos, os. ¿Ya? Pero esta no funciona no como anteriormente como los reflexivos. A sí mismo, a ti mismo o a sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, Paola se atrevió rápidamente. Se atrevió, no refleja un refuerzo de a sí mismo. O la novia se arrepintió de su decisión. No acepta el refuerzo tampoco de a sí mismo. Como decir, él o mi hermana se peina. Ese se sí refleja o refuerza el a sí mismo. En cambio, se atrevió, no refleja o no refuerza el a sí mismo. Entonces, cuasi reflejo, sí, cuasi reflejo, o sea, yo me voy a mí mismo. Entonces, jóvenes, yo me voy a mí mismo. Entonces, yo me voy de viaje. Yo me voy de viaje. Cuando digo yo me voy de ir. Entonces, sí, estoy reflejando, ¿no? A sí mismo. Entonces, yo me voy a sí mismo, yo me voy de viaje. Tú puedes irte de viaje a sí mismo, al menos que te hagas un viaje ancestral.
tú mismo, con meditación. Entonces no se puede hacer un viaje a sí mismo. Entonces el profesor puede reflejar que sí, ¿no? El profesor se peina. Peinarte sí puedes realizarlo tú mismo. Pero viajar, ¿puedes realizarlo tú mismo? No, no puedes realizarlo tú mismo. Entonces, profesor, ese es el cuasi reflejo. ¿Ya? Ahora, ellos se van mañana. Dice, ellos se van. Ah, profesor, se van, pues es recíproco porque tú estás diciendo que comparten. Ambos, es mutuo. Entonces, ellos se van. Si se van, profesor, es recíproco, verbo recíproco. No, es cuasi reflejo. ¿Ya? Porque se van recíprocamente, ellos se van. ¿Está hablando de reciprocidad? No, porque él se puede ir a otro sitio, ella se puede ir a otro sitio. Pero no es recíproco. Pero sí está dando a entender no algo. Entonces, ahí está. Tú te vas a pasear mañana. Entonces, tú te vas a ti mismo, tú te paseas sola, tú te vas a pasear a sí mismo. ¿Cómo te vas a pasear? Tú mismo. Entonces, jóvenes, te vas a pasear mañana. Entonces, también no es casi